¿Cuánto dinero ganaba realmente un legionario romano? Esta pregunta, que a primera vista parece un simple dato histórico, nos introduce en una compleja red de relaciones económicas, sociales y políticas que definieron no solo la vida de millones de soldados, sino también la estabilidad del imperio más duradero del mundo antiguo. Porque el sueldo del soldado romano no era solo una cifra, era la base de una promesa imperial, la garantía de obediencia, el motor de expansión territorial y el precio de la fidelidad. Para entender cuánto cobraba un legionario romano, primero hay que considerar que la paga variaba con el tiempo y dependía de muchos factores: el emperador de turno, el estado de las finanzas imperiales, la inflación, las reformas militares y el rango del soldado. En época de Julio César, por ejemplo, un legionario ganaba unos 225 denarios al año. Más adelante, el emperador Augusto aumentó esa paga a 300 denarios anuales, consciente de que una tropa mal pagada podía volverse en contra del poder. Este aumento no solo pretendía mejorar la calidad de vida del soldado, sino también evitar motines y asegurar la lealtad al emperador. Posteriormente, bajo el reinado de Domiciano y luego Septimio Severo, el salario aumentó a 400 y luego a 500 denarios anuales respectivamente. A pesar de lo que podría parecer, esta cifra no era demasiado generosa, ya que una parte significativa del salario era deducida automáticamente para pagar el equipo, la comida y otras provisiones básicas. Estas deducciones eran conocidas como estipendia y reducían drásticamente el ingreso neto del legionario. Sin embargo, además del sueldo básico, los legionarios podían recibir diferentes tipos de compensaciones. Una de las más importantes era el donativum, un pago extraordinario que el emperador otorgaba en ocasiones especiales, como su ascenso al trono o una victoria militar importante. Estos pagos podían equivaler a varios años de sueldo, y en muchas ocasiones eran utilizados para comprar la lealtad de las tropas en tiempos de crisis. Otro ingreso importante era el botín de guerra. Cuando una legión conquistaba un territorio, los soldados podían saquear las ciudades vencidas. Parte de este botín era repartido entre los legionarios, dependiendo del rango y del valor de los objetos saqueados. Este ingreso podía ser muy significativo y, en algunas campañas, podía suponer más que todo el sueldo oficial de un año. En términos de jerarquía, el legionario raso recibía la paga básica. Por encima de él estaban los centuriones, que eran los verdaderos líderes operativos de la legión. Un centurión podía cobrar entre 3.750 y 15.000 denarios al año, según su posición dentro de la jerarquía centurial. El primus pilus, el centurión de más alto rango, podía incluso acumular una fortuna considerable a lo largo de su carrera. Los oficiales superiores, como los tribunos militares, gozaban de sueldos aún más elevados, aunque muchos de ellos eran jóvenes aristócratas en formación política, por lo que su paga se complementaba con recursos familiares. Además del salario y el botín, un aspecto clave del incentivo económico era el premio de jubilación, conocido como praemium. Tras completar unos 25 años de servicio, el legionario recibía una suma final en metálico, que podía oscilar entre los 3.000 y 5.000 denarios, o un lote de tierras en alguna provincia del imperio. Este premio era una herramienta política esencial, pues incentivaba el cumplimiento íntegro del servicio y ayudaba a poblar las fronteras con veteranos leales a Roma. Estas colonias de veteranos también contribuían a la romanización de territorios conquistados, ya que al establecerse traían consigo costumbres, lengua, estructuras legales y administración romana. Otro aspecto importante en la economía del legionario era el pago en especie. Con la progresiva devaluación de la moneda, especialmente a partir del siglo III, parte del salario comenzó a ser abonado en bienes tangibles: trigo, cebada, vino, sal, aceite, carne, vestidos o utensilios. Estos productos no solo alimentaban al soldado, sino que podían ser intercambiados dentro del campamento o vendidos a civiles, creando así una economía paralela muy activa en las regiones limítrofes. Los soldados también contaban con pequeños ahorros que podían enviar a sus familias a través de viaticum, pagos adelantados o remesas regulares custodiadas por escribanos militares. En cuanto a la atención en caso de heridas, Roma desarrolló un sistema de compensaciones bastante avanzado. Existían baremos oficiales según los cuales, si un legionario sufría una lesión permanente en combate, como la pérdida de un brazo, un ojo o una pierna, recibía una pensión vitalicia o era licenciado con honores y premiado con tierras. Incluso en casos menos graves, se ofrecía convalecencia pagada y reasignación a tareas administrativas o logísticas dentro del ejército, lo que evitaba la marginación de soldados heridos y preservaba su utilidad. Además, se establecieron hospitales militares, conocidos como valetudinaria, en los principales campamentos, lo que demuestra una preocupación estructurada por la salud y la longevidad del soldado.
Por si fuera poco, también existía un sistema de seguros funerarios. Los legionarios contribuían con una pequeña parte de su salario a una caja común que aseguraba un entierro digno en caso de fallecimiento, con derecho a ceremonia, inscripción funeraria y sepultura formal. Esta medida reforzaba el sentido de comunidad y la dignidad del soldado incluso después de la muerte. En los campamentos permanentes, se desarrolló también una intensa vida económica. Existían mercados internos, comerciantes autorizados conocidos como canabae, artesanos, taberneros, prostitutas, médicos, herreros y escribas. El legionario podía gastar su paga en ocio, productos de lujo, apuestas o regalos para su familia. Muchos incluso invertían en pequeños negocios locales o propiedades rurales con ayuda de contactos provinciales, especialmente cuando estaban destacados durante muchos años en una misma región. En zonas fronterizas, los legionarios muchas veces formaban familias no oficiales con mujeres locales, con las que tenían hijos antes de que la ley permitiese el matrimonio legal. Aún así, estas familias eran reconocidas informalmente por las autoridades castrenses, y al licenciarse, el veterano podía legalizar el vínculo, asegurar herencia para sus hijos y garantizar su ascenso social. La posibilidad de ascenso dentro de la jerarquía militar también suponía un aliciente económico importante. Un legionario que destacara por su disciplina, valentía o habilidades técnicas podía ascender a immunis, es decir, quedar exento de ciertas tareas rutinarias a cambio de realizar funciones especializadas como ingeniero, escriba, constructor o médico. Estos soldados solían recibir un suplemento en su paga, además de mejor calidad de vida dentro del campamento. Por encima estaban los principales, suboficiales encargados de funciones logísticas o de mando intermedio, que percibían el doble o incluso el triple del sueldo base. Un optio, que actuaba como segundo al mando del centurión, tenía un ingreso respetable, además de aspiraciones claras a ocupar el puesto de su superior. En el vértice de esta pirámide se hallaban los centuriones, cuyo salario podía ser 15 o 20 veces superior al de un legionario raso, sin contar los beneficios derivados del botín, el prestigio social o las tierras que se les otorgaban al retirarse. El primus pilus, jefe de los centuriones de una legión, era una figura tan importante que al jubilarse se le concedía entrada en el ordo equester, lo que le abría las puertas a la aristocracia romana. Este tipo de ascenso económico y social era raro en el mundo romano fuera del ejército, lo que convertía a las legiones en un formidable ascensor social para aquellos sin cuna noble pero con talento, resistencia y fidelidad. La estructura de incentivos no se limitaba al soldado individual. Todo el sistema estaba diseñado para recompensar al colectivo. En campañas prolongadas, el emperador solía prometer donativa incluso antes de las victorias, como una forma de mantener alta la moral y reforzar la lealtad personal. No era infrecuente que un emperador recién proclamado, especialmente si llegaba al poder por medio de las armas, otorgase grandes sumas a los soldados para asegurarse su fidelidad. Este sistema, aunque eficaz a corto plazo, acabó creando una peligrosa dependencia mutua entre el ejército y el trono, que desembocó en periodos de inestabilidad política como el de los emperadores soldados, donde quien pagaba más, gobernaba más. La confianza en recibir paga y recompensa era tal que las revueltas militares casi siempre estallaban cuando esa promesa se rompía. En épocas de crisis fiscal, cuando el oro escaseaba o el suministro se demoraba, los soldados podían amotinarse, exigir compensaciones extraordinarias o incluso proclamar a su propio emperador. En más de una ocasión, estas proclamaciones se convirtieron en guerras civiles que arrastraron al imperio a décadas de conflicto. Sin embargo, cuando el sistema funcionaba, era enormemente eficaz. El ejército no solo protegía, sino que cohesionaba. La identidad del legionario romano estaba profundamente ligada a la idea de justicia, honor y recompensa. Roma no trataba a sus soldados como peones anónimos, sino como instrumentos esenciales de su gloria. Por eso, en casi todas las provincias donde estuvo presente una legión, se han encontrado lápidas, altares y dedicaciones con inscripciones orgullosas que mencionan el nombre del soldado, su unidad, los años de servicio y su devoción a Roma. Incluso en la muerte, el vínculo económico, espiritual y simbólico con el imperio se mantenía firme. La recompensa de servir a Roma no terminaba con la paga regular ni con el botín de guerra, sino que se extendía a lo largo de toda la vida del soldado y más allá. Los veteranos podían gozar de exenciones fiscales, prioridad en el acceso a tierras públicas, preferencia en licitaciones de contratos, y en algunos casos incluso se les asignaban funciones administrativas o judiciales en las ciudades donde se asentaban. El estatus de veterano, lejos de representar una etapa pasiva, implicaba una integración plena en la vida civil como ciudadanos ejemplares, transmisores del orden romano y garantes del poder imperial.
Muchos de estos veteranos fundaron asociaciones de ayuda mutua, agrupaciones religiosas o hermandades funerarias, que reforzaban el lazo entre soldados incluso décadas después de su licenciamiento. La iconografía de sus lápidas demuestra una clara continuidad de valores militares incluso en su vida civil. Cascos, escudos, estandartes y gladius siguen representando el orgullo de haber servido. En muchos casos, estos monumentos fueron sufragados por sus compañeros, lo que indica una cohesión interna que iba mucho más allá del interés económico. La memoria del soldado se mantenía viva como ejemplo de fidelidad, coraje y compromiso. Pero también existía un precio emocional y físico. El desgaste físico era brutal: campañas de años, marchas interminables con 40 kilos de equipo, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, enfermedades endémicas, climas extremos y heridas de las que rara vez se recuperaban del todo. Muchos morían jóvenes o quedaban marcados de por vida. A cambio, Roma ofrecía una promesa: nunca estarás solo, nunca serás olvidado, tu sacrificio será recompensado. Una promesa que se plasmaba en monedas acuñadas con la efigie del emperador distribuyendo donativa, en leyes que protegían a los veteranos, en tierras inscritas a su nombre y en un nombre tallado para siempre en piedra. Incluso durante la decadencia del imperio, cuando la economía colapsaba y los bárbaros atravesaban las fronteras, las legiones seguían marchando impulsadas por esa misma idea: servir merece recompensa. Cuando ese vínculo se rompió, cuando las promesas dejaron de cumplirse, cuando el dinero dejó de llegar y los pagos en especie se hicieron insuficientes, comenzó a resquebrajarse la lealtad. Los soldados se convirtieron en mercenarios, las lealtades se dispersaron, y Roma, poco a poco, dejó de ser una idea compartida para convertirse en una nostalgia lejana. Porque en última instancia, el imperio no se sostenía con piedra ni con sangre, sino con confianza. La confianza de que un joven legionario, alistado con 17 años, recibiría lo prometido si sobrevivía a los rigores de la guerra. Y esa promesa, tan humana y tan frágil, fue lo que permitió que Roma durara siglos. El salario del legionario romano, por tanto, fue mucho más que una cantidad de denarios. Fue un pacto. Un contrato social entre el individuo y la eternidad. Una moneda de cambio entre la vida y la gloria. Una cifra grabada no solo en tablillas de cera o pergaminos administrativos, sino en la memoria misma del mundo antiguo.